Cuando hayas tocado puertas, unas se cierran y otras no se abren. Pero Que esta mañana podamos compartir una pequeña reflexión de la palabra de Dios. No nos cambie si usted acaba de sintonizarnos o ha estado escuchando la estación de radio. No nos cambie, queremos compartir con usted el mensaje de Dios, así que no rehúse al llamado de Dios. Espérese ahí con nosotros que tenemos media hora de bendición para poder aprender cada vez más de su palabra. José León le saluda aquí en cabina y estaremos compartiendo una historia interesante este día acerca de la necesidad del hombre de buscar a Dios. Así que quédese con nosotros, en un momento continuamos con la reflexión esta mañana. te invitamos a que te reúnas con la familia de Dios en la Iglesia de Cristo, 14 Calle Poniente, número 505 bis, Barrio San Francisco, 1,5 cuadras al poniente de eso el Triángulo, aquí en San Miguel. Te esperamos los domingos de 9 a 11:30 de la mañana y de 4 a 5 de la tarde. Los días martes y jueves de 5 a 6 de la tarde. Recuerda que Cristo es la esperanza. Déjalo entrar en tu vida. Señor, me rindo a tu obra en mí. En ti confía mi corazón. En ti reposa mi alma, mi ser. Descansa en ti, puedo ser feliz. Bendiciones, hermanos, en esta mañana queremos compartir con ustedes el mensaje de la palabra de Dios. Y estaremos hablando sobre la necesidad del hombre, la necesidad que tiene el hombre de buscar a Dios. Y es que todas las personas tenemos siempre nosotros en nuestro ser un cierto orgullo, una cierta, por decirlo así, esas cosas en nuestra mente que creemos que somos independientes, creemos que somos personas autosuficientes, que no necesitamos de nadie. Muchas veces somos personas orgullosas y creemos que como personas no necesitamos de Dios. Y esa es la equivocación más grande que ha tenido el hombre a lo largo de los años. Pensar que no necesita de Dios. La necesidad del hombre de Dios es real. Todos necesitamos siempre de nuestro Dios. Hasta las personas ateas en los momentos más difíciles, cuando ven que se les acerca la muerte, piden y claman a Dios. Entonces estaremos estudiando este día la necesidad de poder buscar a Dios de todo corazón. Y muchos podrán pensar, bueno, ¿y cómo yo le puedo buscar a Dios? Esta mañana le vamos a explicar cómo usted puede acercarse más a Dios. Hemos estado estudiando en estos sábados anteriores acerca de la iglesia o el reino, que la iglesia que iba a ser establecida por nuestro Señor Jesucristo. Y decíamos que la palabra iglesia o reino significa lo mismo. Y hace referencia, porque muchas veces en la Biblia se hablaba de la venida del reino. Y el reino es la iglesia que está ahora aquí en la tierra. Y
hablamos de que hay muchas iglesias. Sí, hay muchas iglesias. Pero Jesucristo nada más vino a edificar una iglesia. Y la iglesia que vino a edificar es la iglesia fundada sobre lo que la palabra de Dios dice, sin salirse más allá de lo que está escrito y sin meterle, agregarle o quitarle algo de lo que la palabra de Dios nos dice. Entonces veíamos en Mateo 16, 18 que dice que sobre esta roca edificaré mi iglesia. A Pedro dándole el mensaje nuestro Señor Jesús, y a ti te daré la llave del reino, dice. La palabra del Señor hacía referencia en este texto bíblico acerca de que a Pedro se le iban a ser dadas las llaves del reino. Entonces, explicando un poco este texto, hablamos de que el reino y las llaves no son algo físico, no es algo palpable. Cuando el Señor Jesucristo hablaba acerca de las llaves, estaba hablando acerca del evangelio. El evangelio que le iba a ser dado a los apóstoles para que anunciaran la palabra de Dios, el evangelio, para que las personas pudieran acercarse más a Dios a través del evangelio. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel se había apartado de Dios. Y Dios decidió hacer un nuevo pacto con nuestro Señor Jesucristo para poder acercarse más al hombre, porque el hombre le gusta vivir alejado de Dios. Entonces vemos que aquí a Pedro se le da el texto donde dice que se le dan las llaves del reino, o sea, se le da la potestad para poder predicar la palabra de Dios y anunciar el evangelio. ¿Y por qué se le da a Pedro? Porque Pedro iba a ser la primera persona que iba a hablar sobre el evangelio a las personas no convertidas, porque en ese momento nuestro Señor Jesucristo recién había muerto, y ahí es donde se da inicio a la iglesia verdadera, a la iglesia que deberían de asistir todas las personas hoy en día. ¿Por qué? Porque es la iglesia de Jesucristo, es la iglesia de Cristo, es la única iglesia que ha sido fundada. Entonces, en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 36, saltándonos un poco el capítulo 2, ahí nos narra la palabra del Señor acerca del establecimiento de la iglesia. Estoy haciendo un pequeño repaso de las clases que hemos estado viendo. Dice la palabra del Señor en este mensaje, quien habla en este momento, en este versículo 36, es Pedro. ¿Quién es Pedro? Al mismo que Jesús le dijo que le iba a dar las llaves del reino. Este Pedro dio el primer mensaje. El primer mensaje desde la era del cristianismo que encontramos en la Biblia. O sea, el primer mensaje de la iglesia a la cual usted debería de asistir. Dice la palabra del Señor, Hechos 2, versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les explicaba en ese versículo 2 acerca de que Jesús había venido a este mundo. Pero, como dice la palabra del Señor, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Jesús vino a este mundo, pero las personas no le recibieron. No escucharon, no atendieron el mensaje de Dios. Claro, unos cuantos, pero la mayoría no atendió el mensaje de Dios. Entonces estas mismas personas crucificaron a Jesús, mataron a Jesús, lo crucificaron en una cruz. Y Pedro les está diciendo a todas estas personas: ustedes, Jesús vino a morir por ustedes, vino por ustedes y no le recibieron y todavía lo mataron y lo crucificaron en una cruz. Entonces, después de esto le dijo Pedro, al oír esto se compungieron de corazón y le dijeron Pedro a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Las personas estaban conscientes de lo que habían hecho y le preguntan a todos los apóstoles: ¿qué haremos? ¿Qué podemos hacer nosotros para poder salvar ese gran error de nuestras vidas pecaminosas? Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos al Señor Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas.
Nótese bien que la palabra del Señor habla aquí que Pedro les habló a todas estas personas. Y dice que se convirtieron 3,000 personas. Yo supongo que en ese lugar había mucho más que 3,000 personas. ¿Por qué? Porque siempre cuando alguien le habla de la palabra de Dios a alguien, las personas no quieren, rehúsan todavía el llamado de Dios, no quieren saber nada de las cosas de Dios. Y eso no es nuevo. Desde el primer siglo y desde la historia de nuestros primeros hermanos, primeros cristianos, las personas tampoco querían escuchar el llamado de Dios. Y eso pasa hoy en día, porque no son muchos, son pocos los que se interesan. Entonces, dice que las personas ahí se arrepintieron y se compungieron de corazón y dijeron, ¿qué haremos? O sea, ¿qué podemos hacer nosotros para salvar nuestra vida y enmendar nuestra vida pecaminosa? Arrepentíos y bautícese, le dice, en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y dice, y les exhortaba sobre otras cosas, dice, sed salvos de esta perversa generación. Lo mismo que estamos viviendo hoy en día, estas personas lo vivían en ese momento. Así les decimos nosotros a ustedes, sean salvos de esta perversa generación en la cual vivimos hoy en día aquí en este mundo. Dice el versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Óigase bien, así que los que recibieron su palabra. Fíjese que hay muchas personas que cuando escuchan dicen creer. Sí, yo creo, dicen. Pero fíjense que creer no significa solamente aceptar tal cosa. Aquí dice recibieron su palabra. ¿Qué significa recibieron? Significa que ellos atendieron el llamado y obedecieron. O sea, recibir su palabra quiere decir acatarse a los mandatos que les han dado y obedecerlos. Eso significa recibir, dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Entonces, 3,000 personas ese día reconocieron, se arrepintieron, fueron bautizados para el perdón de sus pecados y recibieron el don del Espíritu Santo y fueron añadidos a la iglesia. Dice en ese versículo, ahí siguiendo el capítulo, el versículo 43, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y bienes y las repartían y todo según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día en el templo y partieron en el partimiento del pan de las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo a favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. Fíjese que las personas en ese momento, en ese lugar, entendieron el mensaje de la palabra de Dios y se sometieron a él obedeciendo a su palabra. Y dice que vivían juntos, unánimes, gozosos, unos con otros, practicando ¿qué? El amor, el compartir con el prójimo. ¿Y por qué practicar todas estas cosas? Porque son las cosas que el Señor Jesús les había mandado. Donde dice el Señor que hay que amar a su prójimo como a nosotros mismos. Entonces dice, y alabando a Dios y teniendo a favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día los que habrían de ser salvos. El Señor añadía cada día los que habrían de ser salvos. Fíjese cómo es Dios de misericordioso, que a pesar de que nosotros somos personas no agradecidas, porque no le buscamos, preferimos mejor las cosas que nos dan placer, las cosas del mundo, las cosas pasajeras, preferimos vivir una vida materialista pensando en qué voy a trabajar y qué negocio voy a hacer para poder hacer crecer mis ingresos, mi dinero, las cosas materiales. Las personas viven enfocadas en eso, viven enfocadas en el deporte, en el ocio, en el entretenimiento, pero no quieren buscar a Dios. Y a pesar de todo eso, Dios siendo misericordioso, viene todavía y el Señor dice, añade los que han de ser salvos. El Señor no quiere que nadie se pierda, no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor quiere que tú dejes tu vida pecaminosa y te entregues al Señor. Pero quiere que lo hagas de todo corazón, quiere que lo hagas ahora. El Señor no quiere que tú enmendes tu vida primero para buscarle. El Señor quiere que tú llegues así como estás para que Él pueda transformar
tu vida. El error más grande que puede cometer una persona es pensar de que ella misma va a cambiar su vida. No, solo Dios tiene el poder para poder transformarnos, para poder cambiar nuestra mente, para poder ayudarnos a dejar todos esos vicios, para poder ayudarnos a dejar todos esos problemas y todas esas cosas que nos aferran a este mundo. Solo Dios, solo Él tiene el poder. Pero tú tienes que arrepentirte, tienes que recibir la palabra de Dios, tienes que ser bautizado, como lo dice el texto bíblico, y vivir una vida recta delante de Dios. Eso es lo que tienes que hacer tú para poder alcanzar la salvación. Ahora, esto es lo que la palabra de Dios habla acerca del inicio de la iglesia. Y esa misma iglesia es la cual a nosotros asistimos. Esa misma iglesia que tiene esas mismas prácticas escritas en su Biblia. No le estoy hablando sobre un libro, sobre un credo, le estoy hablando sobre la palabra de Dios. Y si no me cree usted, porque lo más conveniente es que usted mismo se dé cuenta por usted si estamos hablando la verdad, que usted mismo investigue y estudie de la palabra de Dios. Y eso lo puede encontrar en el libro de Hechos, capítulo 2, que el cual hemos estado leyendo en esta mañana. Ahora, la necesidad de Dios, la necesidad del hombre, para Dios. Nosotros hemos a lo largo de los años vivido siempre necesitados de Dios. Y es una realidad. Entonces, aquí en la Biblia vemos ejemplos bíblicos acerca de muchas conversiones, de muchas personas que decidieron cambiar su vida y entregarse al Señor. Yo le digo a usted en esta mañana, ¿no sería lo más inteligente poder imitar las cosas buenas y cómo se convirtieron las personas en ese tiempo? Hacerlo hoy en día, claro que se puede. Vamos a ver algunos ejemplos bíblicos que se encuentran en el libro de los Hechos. Y fíjese bien que esta forma por la cual ustedes pueden arrepentirse y convertirse y ser salvos es la única que está en la Biblia. Si usted busca muchas de las formas de lo que las iglesias hoy en día argumentan que con eso usted va a ser salvo, no se encuentran en la Biblia. No se encuentran en la Biblia. Y por más que lo busque, usted no las va a poder encontrar. Si usted es amante de la tecnología, pues busque aplicaciones donde se encuentra la Biblia y ponga en el buscador las palabras que usted escucha en su iglesia de cómo las personas pueden ser salvas, para que vea ahí si le tira algo y si se encuentra en la Biblia, ¿verdad? Porque todas esas cosas no están en la Biblia. El ejemplo bíblico de cómo usted debe obedecer al Evangelio y ser salvo es el cual le he estado hablando. Y le voy a mostrar algunos ejemplos de cómo las personas en aquel tiempo fueron salvas también. Fíjese bien, tenemos la historia de un eunuco y un etíope. Y la podemos encontrar en el libro de Hechos, capítulo 8. Libro de Hechos, capítulo 8, se encuentra la historia de esta persona. Era un eunuco, dice. Hechos 8:26. Felipe y el etíope, dice. Entonces, dice que un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, o sea, un eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, que decía: y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Fíjese bien cómo el Espíritu viene y le dice a Felipe: anda donde aquel hombre, porque aquel hombre necesita de la palabra de Dios. Acudiendo Felipe, le oyó que leía del profeta Isaías, pero no entendía lo que leía. No sé si muchas veces a usted le ha pasado también, que muchas veces usted va, escucha un mensaje o lee la palabra de Dios, pero no entiende lo que ahí dice. Entonces, él le dijo: ¿cómo podré entender esto si alguno no me enseñare? Y le rogó a Felipe que subiese y se sentara con él ahí para que él le explicara qué era lo que estaba leyendo. Entonces, el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco le dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro?
Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Fíjese bien, este texto bíblico hablaba sobre Jesús, que Jesús como cordero iba a ser llevado al matadero, iba a ser crucificado y iba a morir por todos nuestros pecados. Entonces dice que Felipe le anunció el evangelio de Jesús. ¿Qué es el evangelio de Jesús? El evangelio de Jesús es muerte, sepultura y resurrección. Que Cristo Jesús vino hace más de 2000 años a este mundo, murió, fue resucitado y se encuentra a la diestra del Padre. Y usted debe de obedecer a lo que Jesús vino a establecer. Y Jesús nos dice en su palabra que el que creyere y fuere bautizado, éste será salvo. Nosotros, como personas, debemos de creer, ser bautizados para el perdón de nuestros pecados, para poder alcanzar la salvación. Entonces dice, el Felipe le anunció el evangelio de Jesús. El evangelio, que son las mismas llaves que predicó Pedro. El evangelio es la puerta, son las llaves de la puerta para poder entrar delante de la presencia de Dios. Nosotros, obedeciendo al evangelio, entramos a ese lugar especial. Entramos a ese lugar donde alcanzamos la salvación. Dice la palabra, el que estamos leyendo, y entonces, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, él le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y le dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo le dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Fíjese bien, muchos de los errores que cometen hoy en día la mayoría de iglesias es que no obedecen el evangelio tal y cual el Señor nos ha mandado. Dice la palabra del Señor, el que creyere y fuere bautizado, éste será salvo. Muchas personas, como los católicos, dicen, no, pero es que yo ya fui bautizado y creo, entonces ya soy salvo, dice. Pero dice la palabra del Señor, el que creyere y fuere bautizado. El bautismo de infantes, cuando usted fue bautizado como un niño, usted a esa edad no pudo haber creído porque no tenía el conocimiento de qué era lo que estaba haciendo. A usted llevaron y le echaron agua, pero usted no sabía qué es lo que estaba haciendo. Y la palabra del Señor dice, el que creyere y fuere bautizado. O sea que para ser parte y entrar al reino de Dios, uno debe estar en sus 5 cabales, en su consciente y creer. Y una vez creyendo y siendo bautizado, podemos entrar. Entonces dice aquí que le dijo Felipe, el eunuco le dijo, bueno, aquí hay agua. Si aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado y obedezca al evangelio? Sí, le dijo, aquí hay agua, paremos el carro, dijo. Y le dijo, si crees que Jesucristo es el Hijo de Dios, y mandó a parar el carro, dice. Pero otra de las cosas que pasan hoy en día es que las personas obedecen el evangelio, pero no quieren obedecer, o sea, solo escuchan y dicen ser salvos por fe, sin antes obedecer completamente el evangelio. Si eso fuera así, Felipe le hubiera dicho al eunuco, solo tienes que creer en Jesucristo, el Hijo de Dios, y ya puedes ser salvo, voy a hacer una oración por ti y tú ya eres salvo. No, la palabra del Señor no dice así. Fíjese bien en el versículo 37, cuando le dijo, si quieres bien puedes, dijo, y respondiendo el eunuco le dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Y qué hizo Felipe? Y mandó a parar el carro, dice, y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. ¿Por qué no esperó un rato? ¿Por qué no esperó 6 meses para bautizarlo? ¿Por qué no Felipe le dijo, no, vamos a ver cómo te comportás para poderte bautizar? No, en el mismo instante le dijo, yo quiero ser bautizado y aquí hay agua. Paramos el carro y aquí te bautizo. ¿Y qué dice? Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Siguió gozoso su camino. El eunuco vino, obedeció al evangelio, se arrepintió, recibió la palabra. ¿Por qué? Porque obedeció al evangelio, fue bautizado y siguió gozoso su camino. Fíjese bien, la forma en cómo usted puede ser salvo. Usted primero tiene que oír la palabra de Dios. Tiene que creer de todo corazón. Si usted ha creído, no basta con creer. Usted debe de arrepentirse. Y una vez usted se arrepiente, usted debe de confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y usted debe ser bautizado en las aguas
del bautismo. ¿Qué significa bautismo? Bautismo significa sumergirse. Entonces, el bautismo no es por rociamiento, no es porque le echen agua en la cabeza. El bautismo es una sepultura, o sea, sumergirse. Cuando usted es bautizado, usted viene y se sumerge. Y una vez sumergido, usted simula la muerte y la sepultura. Y cuando usted sale de nuevo de las aguas, usted es una nueva criatura en Cristo Jesús. Ahí es donde se ejemplifica la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese bien, por cuestión de tiempo lo vamos a ver una historia más. Pero yo se las voy a enumerar para que usted las busque en su Biblia y lea y verifique. Son cortitas, son pequeñas, se encuentran en el libro de los Hechos. Y usted puede ver ahí cómo las personas en aquel tiempo también necesitaban de Dios, igual que hoy en día, igual que usted necesita de Dios hoy en día. Y esas personas decidieron escuchar, creer, obedecer y ser bautizados. Esa es la forma con la cual usted puede alcanzar la salvación. No se engañe con lo que los grupos religiosos le dicen, con lo que el pastor le dice. Estudie y verifique en la palabra de Dios lo que ahí dice, porque ahí es donde se encuentra la verdad. El problema de hoy en día es que nos dejamos engañar. ¿Por qué? Porque queremos. Si usted puede leer, agarre la Biblia y lea el libro de los Hechos. Desde el capítulo 2 en adelante y va a ver todas las historias que yo le estoy contando. Fíjese bien, tenemos la historia del eunuco y el etíope. Tenemos la historia del Pentecostés, el primer día, el sermón de Pedro, que ya les expliqué. Tenemos la historia de los samaritanos también, que obedecieron de la misma forma, creyeron y fueron bautizados. Tenemos la conversión de Saulo de Tarso también, que también el Señor le hizo un llamado, le dio las órdenes que fuera a tal lugar cuando quedó ciego. Y le dijo que esperara ahí. Y una vez fue recobrada su vista, obedeció y fue bautizado. Tenemos la historia de Cornelio también en el libro de los Hechos 10:34 acerca de esta persona que obedeció. Tenemos la conversión de Lidia también, una mujer que obedeció a la palabra de Dios en el capítulo de Hechos 16. Y para concluir, vamos a leer la historia del carcelero de Filipo en el libro de Hechos capítulo 16. Fíjese bien, el carcelero de Filipos es otro ejemplo bíblico acerca de la conversión. Y es un ejemplo que a mí me gusta mucho porque se acopla mucho a la vida cotidiana de hoy en día. Porque hoy en día nosotros, al igual que en aquel tiempo, las personas tenían muchos problemas, tenían muchas dificultades, tenían cosas que les acongojaban en su vida. Necesitaban de Dios, igual que nosotros hoy en día necesitamos de Dios. El carcelero de Filipos en el capítulo 16, versículo 31 en adelante vamos a leer. En esta ocasión estaba encarcelado aquí los hermanos que los habían encarcelado a causa de andar predicando el evangelio de Dios. Entonces dice que el carcelero, dice el versículo 24, recibió el mandato y los metió en el calabozo, de más adentro, de un calabozo, y los aseguró de los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas, los siervos de Dios, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Imagínense, en la cárcel ellos cantando himnos a Dios. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, dice. Acuérdense que hablamos del carcelero, el que los fue a encadenar y los metió bien adentro. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Imagínense el poder de Dios. Se soltaron todas las cadenas. Entonces el 27 dice, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Imagínese usted cómo era antes en aquel tiempo, que esta persona sabía que si un preso se le escapaba, lo iban a matar. ¿Verdad? Si eso fuera hoy en día, ¿verdad? ¿Cuántos presos no se escapan de la cárcel? Pero esta persona sabía que lo iban a matar, ¿verdad? Y la persona estaba afligida, pues tenía sus problemas, estaba acongojado. ¿Por qué? Porque los decía, los presos se me escaparon. El versículo 28. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos acá. Mire, Pablo y Silas no salieron huyendo, se quedaron ahí y le dijeron, no hombre, no te mates, le dijeron. Si aquí estamos, nadie se ha escapado, le estamos bien todos, le dice. Entonces, él pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Agarró una antorcha, salió corriendo y fue a ver si estaban ahí. Y cuando llegó ahí,
llegó donde Pablo y Silas, el carcelero, y se postró a sus pies, dice el versículo 30. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Cree usted que este carcelero no sabía quiénes eran esas personas? ¿Cree usted que ese carcelero no sabía quién era Pablo y Silas? Sí sabía y seguramente esta persona ya había escuchado del evangelio y la palabra de Dios. Pero a lo mejor él no había creído. Todavía pensaba que lo que le decían no era cierto. Pero esta persona, al ver este gran ejemplo, al ver este gran terremoto y todo se sacudió y ellos estaban ahí, pues vino él y le dijo: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Le dijo: ¿qué debo de hacer para ser salvo? La pregunta que hoy en día usted se tiene que hacer también: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y le dijo, y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con él y todos los suyos. Fíjese bien que esta persona no le bastó solamente con creer, sino que se sometió, recibió la palabra y obedeció al evangelio, siendo bautizado para el perdón de sus pecados. Hermano y amigo que nos escucha, ese es el mensaje que esta mañana le he traído. Ejemplos bíblicos acerca de las verdaderas conversiones que se dieron en la palabra de Dios. Si usted no las había escuchado, pues hoy las escuchó y estudie las demás. Las puede encontrar en el libro de los Hechos, en cualquier Biblia. El libro de los Hechos se encuentra ahí en la historia de los apóstoles. Lea de la palabra de Dios y verifique cómo las personas hoy en día pueden también alcanzar la salvación. No se deje engañar. Estudie de la palabra y dése cuenta por usted mismo cómo usted debe de obedecer al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia de Cristo obedece los mandatos de Dios y tal y como está escrito, sin salirse más allá de lo que está escrito. Así que le invito a usted en esta mañana para que pueda visitarnos en la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo aquí en San Miguel se reúne sobre la 14 calle Poniente número 505 bis en el barrio San Francisco, ahí una cuadra atrás de la gasolinera Puma en el Triángulo. Sobre esa cuadra, antes de donde se ponen los buses que van para San Salvador, ahí se reúne la iglesia de Cristo, la iglesia bíblica, la iglesia establecida por Jesús, la iglesia que obedece a la palabra de Dios tal y como está en la Biblia. Así que le invitamos a usted para que nos pueda visitar sin ningún compromiso. El día de mañana tenemos las reuniones a las 9 de la mañana, así que acompáñenos y estudie con nosotros la palabra de Dios. Sin ningún compromiso, nadie le va a pedir nada ni le va a obligar a nada. Usted llegue y estudie por usted mismo la palabra del Señor. José León le saludó aquí en cabina en esta mañana, agradeciéndoles este tiempo que nos han acompañado y esperando que pueda acompañarnos también el día de mañana a las 7 de la mañana, siempre en esta estación Radio Popular 90.9 FM. Gracias a todos, reciban muchas abundantes bendiciones y que Dios les bendiga. Gracias Dios por tu bondad, te alabo por tu majestad. Gracias por tu inmenso amor que envió al Salvador. Esperamos que este programa haya sido de gran bendición para su vida. Sintonícenos todos los sábados y domingos de 7 a 7:30 de la mañana. Si tienes una pregunta, comentario o deseas recibir un curso bíblico por correspondencia gratis, escríbenos. Programa Reflexiones, apartado postal número 32 de San Miguel. Que Dios les bendiga siempre. Muéstrame tu santo ser, infunde en mí tu gran poder. 7:35 minutos. No te vayas. Regresamos en un momento. Popular 90.9 FM. Más música. Más radio. Esta es la música de tu radio. Radio Popular FM. Visita nuestra página web www.radiopopular.com.